Hablaremos hoy sobre la capital de los fantasmas. Hablaremos de fantasmas en la ciudad en la que aparentemente son más asiduos. Y esta ciudad es Londres. La Torre de Londres, por ejemplo, ha sido escenario de muchos sucesos sangrientos, lo cual es otra cosa. No necesariamente un suceso sangriento produce un fantasma. Si no, imagínese, el mundo estaría lleno de espectros y no se podría caminar sin atravesarlos. El caso es que hay una verdadera multitud de fantasmas en la Torre de Londres. El más puntual de los visitantes es el fantasma de Ana Bolena, la segunda esposa de Charles Lawton. Conocido Enrique VIII, ¿no? Claro. Que fue encarcelada y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. El propio marido le mandó a cortar la cabeza. Es la mamá de la reina Isabel I de Inglaterra. Bueno, parece que a principios del siglo XIX, un guardia de la torre llamado Stanton, atraído por una extraña luz de la capilla donde fue enterrada Ana Boleyn, trepó con una escalera de mano para mirar por una ventanita y lo que vio fue una procesión de trajes isabelinos que subía lentamente. El desfile estaba encabezado por una mujer que se parecía a Ana Bolena o a la idea que de Ana Bolena tenía el guardia Stanton, ¿no? En fin, el caso es que el hombre dijo que había un grupejo de personas vestidas como en los tiempos de Ana Bolena, etc. Bueno, eso no es un fantasma, no. Es el testimonio de un tipo que dice que vio un fantasma. Sí. De todos modos, parece que Stanton, después de esta visión, abandonó su cargo, se mudó a Manchester y vivió hasta el fin de sus días contando este suceso, lo cual no le agrega ni un ápice de credibilidad. En 1864, esta es otra historia, un centinela fue sometido a consejo de guerra porque lo encontraron durmiendo mientras estaba de guardia. Y el soldado, en su descargo, hizo un extraño relato. Dijo que una extraña, muchas veces la palabra extraña, lo diré de nuevo. El soldado, en su descargo, dijo lo siguiente: que una extraña figura blanca había hecho caso omiso de su voz de alto. La figura usaba una cofia, pero debajo de la cofia no había cabeza para sostenerla. Entonces intentó atravesar la figura con su bayoneta, pero se produjo un fogonazo que le quitó el arma de las manos y luego cayó desmayado. Bueno, el testimonio de un centinela que es sorprendido durmiendo es dudoso. Es dudoso. Pero otros soldados y un oficial testimoniaron a favor del reo. Declararon que también ellos habían visto a la mujer descabezada, que incluso las bayonetas la atravesaban como si fuera niebla, y entonces el Consejo de Guerra, ante estos testimonios, declaró inocente al soldado. Bueno, corrió el rumor de que el fantasma de Ana Bolena, sin cabeza y a bordo de un carruaje espectral, estaba además en Bleaking Hall, donde pasó su infancia Ana, ¿no? La verdadera Ana. Y que siempre rondaba por allí en los aniversarios de su muerte. Que fuera Ana Bolena era una conjetura también, ya que un fantasma sin cabeza, tanto puede ser Ana Bolena como por ejemplo María Antonieta. Claro, María Antonieta o la jefa de medios de Canal 13. Se afirma que también apareció en la Torre de Londres en la víspera de una ejecución. Me refiero a Ana Bolena, ¿no? Pero el espectro de Ana Bolena no es el único visitante de la Torre de Londres. Están los fantasmas de dos niños de corta edad tomados de la mano. Se dice que son los espectros de Edward y Richard, los príncipes que fueron asesinados en la torre por orden del tío, es decir, los hijos de Enrique. Y el tío que pudo acceder al trono gracias a ese crimen era nada menos que Ricardo III. Ricardo III. Sí. Hace algún tiempo parece que encontraron dos esqueletitos. Los cadáveres de los chicos no se habían encontrado nunca. Pero hace pocos años aparecieron unos esqueletos de muchachos
Los encontraron unos obreros que estaban remodelando una escalera y parece que eran nomás los de Edward y Richard. Y eso parece confirmar la sospecha de la responsabilidad de Ricardo III en ese crimen. En 1817, Edward Swifty se llama, guardián de las joyas de la corona, parece que tuvo una aparición. Se trataba de un objeto parecido a un tubo de cristal, grueso como el brazo de un hombre, relleno de un líquido blanco y azul que flotaba sobre la mesa del comedor, y cuando el centinela arremetió con su bayoneta, Sí. Se desmayó. El centinela, no el tubo. Esto no vale nada. ¿Qué es el fantasma de un tubo de cristal? Una porquería. Deme que lo voy a tachar. A uno se le quema una bombita y aparece el fantasma. No tiene ningún sentido. Hay otros edificios históricos donde también hay fantasmas. En el siglo XVII, el espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, parece que apareció 3 veces corriendo por los pasillos del castillo de Windsor. Y asustó siempre al mismo sirviente, un sirviente llamado Parker. Y en una ocasión lo encaró el espectro y le ordenó que le transmitiera un mensaje al hijo del duque de Buckingham, ¿no? Y el mensaje era este: a menos que modifiques tu comportamiento insensible, tendrás poco tiempo de vida. O sea, el fantasma lo corrió al sirviente y le dijo: anda a decirle a mi hijo, el hijo estaba vivo todavía, sí, claro, que como no modifique su comportamiento insensible se va a morir. El destinatario del mensaje era Sir James Villiers. Parece que no hizo caso a la advertencia y 6 meses más tarde murió asesinado. Bien. Pero en el castillo había otros fantasmas. Estamos hablando de Windsor, ¿no? Estaba el molestísimo fantasma del rey Jorge III. Bueno, ya era molesto en vida, ¿no? Se ha dicho que entraba en la cocina de Windsor por las noches, me refiero al fantasma, ¿no? Y se comía todo lo que se preparaba para los reyes de turno. Por ahí, me parece a mí, era algún otro que se comía todo lo que se preparaba para los reyes y después le echaba la culpa al fantasma de Jorge III. Ya sabe cómo es la gente, siempre pronta a echar la culpa al fantasma de Jorge III de cualquier cosa que suceda, particularmente en la cocina. Bien. Ahí está la nota que decíamos hoy. Sí. El castillo de Glamis está construido en el mismo sitio en el que Macbeth asesinó al rey Duncan. Duncan Requejo. Y es en la zona de Cawdor, sí. Es la residencia escocesa de la reina Isabel y desde luego no está en Londres, ¿no? Sí. Pero esto no parece amedrentar al autor de este informe. Parece que en el siglo XVIII un huésped del castillo contó que vio un rostro pálido de grandes ojos tristes que miraba fijamente desde una ventana. Cuando el rostro desapareció, el huésped en cuestión oyó gritos suplicantes y vio que una mujer vieja cruzaba el patio corriendo con un fardo. ¿Una vieja corriendo? Y con un fardo. Se supo que desde que Janet Douglas, falsamente acusada de brujería y traición, murió ahorcada en 1537, se ve aquel rostro de ojos tristes y a la vieja con un fardo cruzando el patio. Bueno, son cosas que se dicen. Sí. Pero volvamos a Londres, que es mejor. Sí. Hubo fantasmas en los teatros, en el teatro de Drury Lane. Yo he pasado por ahí más de una vez. Alguna vez hablamos aquí también del hombre del traje gris que estaba en el teatro. Parece que era el fantasma de un actor que se había suicidado por la falta de éxito. Y aparecía en el Drury Lane antes de los estrenos, y era considerada su aparición como de buen agüero. Incluso los productores hacían aparecer un tipo con traje gris diciendo que era el fantasma del Drury Lane para que se enfervorizaran los actores o quizá para diferir los pagos. Ahí cerca, en el Covent Garden, también estaba el fantasma de William Terriss, que era un aventurero convertido en actor y que fue asesinado a puñaladas en el teatro. Bueno, el espíritu de este William Terriss estaba en el Covent Garden dando golpecitos en las paredes, produciendo sonidos de pisadas,
haciendo funcionar los ascensores. Hasta las manos el tipo. Nuestro sistema de efectos especiales Es pobre. es un poco tosco. Bueno, y así. Incluso parece que apareció una vez en la estación del subterráneo, la estación Covent Garden, y al tipo que vendía cospeles lo asustó. Está bien. Yo creo que el teatro es un buen lugar para los fantasmas, ¿no? Sí. Más allá de estas invenciones. Suele decirse que los fantasmas están allí donde mueren o allí donde han padecido una gran emoción. Y el teatro es un lugar de emociones, y si bien poca gente muere en el teatro, hay numerosísimas muertes fingidas. Ujú. Pero si es por la apariencia de muerte, pues entonces cada hora y media se muere alguien en el teatro. Ujú. Digo, si la obra es más o menos floja, ¿no? Pero hay otra cosa que es decisiva para la aparición de fantasmas. El teatro, como decía Coleridge, es un lugar donde uno va a interrumpir su incredulidad. O sea, va con fe poética, va a creer lo que ve. Si no, las obras serían aburridísimas. Ujú. La actitud del hombre y la mujer que lloran los miércoles en el cine Urquiza de Caseros cuando ve las películas de Libertad Lamarque, bueno, esa es la mejor actitud para disfrutar de un hecho artístico. Y uno va con esa actitud al teatro. Y entonces, en medio de esa fe, ahí puede ser que el tipo vea un fantasma. Y los empleados de un teatro que también están todo el tiempo convencidos de que Fausto es Fausto, de que el diablo es el diablo, bueno, poco les cuesta creer en fantasmas. De manera que si usted busca fantasmas, un buen lugar es el teatro. Un mal lugar es el cementerio. Ahí no hay fantasmas porque si los fantasmas están donde mueren, habrá que decir que en el cementerio casi nadie se muere. Llegan todos ya muertos. Los traen desde otra parte donde han tenido la precaución de morir. Claro. Y el fantasma suele recorrer los lugares donde ha muerto, no donde es almacenado. Bien. Buenos lugares son los edificios viejos, porque el paso del tiempo favorece la acumulación de hechos sangrientos. Un edificio estrenado ayer todavía no ha tenido tiempo de producir la historia necesaria para la creación de un fantasma. Por eso es que en la Argentina no hay fantasmas, porque es un país muy nuevo, hay pocos fantasmas. Y en las zonas de pobreza la construcción es efímera, nunca va a haber un fantasma. En un barrio como aquel donde yo me crié, donde nada duraba más de 10 años. Bueno, había un jardín, después ponían un corralón. Bueno, claro que no había hechos de sangre, sí, pero los fantasmas ya no sabían ni a dónde ir, ni a dónde los habían matado. A esta casa todos los años le agregan una habitación, a aquella la demuelen, a la otra, el otro, las familias se mudan. Sí, Se claro, mueven cada sí. vez más lejos. Bueno, ¿qué fantasma? El fantasma no reconoce nada. No. Se confunde. Habrá que esperar un poco en la Argentina, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve un fantasma? Se preguntará usted. Bueno, yo qué sé, no sé. Pero le diría que sirve para una sola cosa. Para comprobar la existencia de un mundo más allá de lo que habitualmente se conoce como la experiencia cotidiana. El más mínimo fantasmita ya nos autoriza a decir... Bueno, a ver un momento, pensemos, ¿no? No hace falta tampoco el fantasma de Ana Boleyn sin cabeza. Por eso digo, en Argentina tenemos fantasmas de poco cartel todavía, a medio formar, fantasmas que no se sabe si son fantasmas o las ganas del que está viendo, o si es el vino, o la niebla, o un sueño demasiado denso, un deseo demasiado transpirado. Son fantasmas a medio hacer, que parecen fulanos que no son, que parece que nos van a decir algo pero no lo dicen, que uno cree que los ha visto, pero no está seguro. Está muy bien eso, Alejandro, pero voy a sumarme a algo que acaba de decir y que tiene que ver con las ganas de la fantasmagoría en general. Y creo que la edad más adecuada para esto es la infancia, donde los estragos del alcohol no han llegado todavía y las heridas del amor tampoco son tan intensas como para generarlas. Y yo he tenido la fortuna, para decirlo de algún modo, bueno, no he tenido más remedio que criarme en Barracas. Yo nací en Martín García, Montes de Oca, a 3 cuadras de la iglesia de Santa Felicitas.
donde fue asesinada esta muchacha Felicitas en su segunda boda, Sí. y todo lo demás. Y había una mitología que circulaba en el barrio, y yo recuerdo que yo me sentí inmunizado ante ese peligro cuando tomé la comunión, porque en esa época también creía en esas cosas, y fui una noche, a las 12 de la noche, a tocar esa estatua que, según la leyenda del barrio, si uno la tocaba, aparecía el fantasma. Muchos años después, con usted he recorrido algunos lugares en la esperanza de que sucediera alguna cosa sobrenatural. Y lejos del miedo, creo que nos alentaba la esperanza, ciertamente, ¿no? La ilusión de saber que había alguna prueba de todo esto. Pensaba también que, digamos que ahí, en la Torre de Londres se han tomado el trabajo de poner cuervos para prevenirse de las presencias sobrenaturales. Se supone que el cuervo protege, pese a aparecer en todas las películas de terror. Pensaba que con minas sin cabeza es un problema en ese lugar, porque María Estuardo también anda por ahí. Hay un montón de las que pasaron por allí. Y Ricardo III, digo, más allá de no haber estado él allá adentro, es un fantasma que debe acechar en la memoria de los escritores ingleses primero y de los ciudadanos ingleses después. Le quiero contar una cosa más. Jorge III, que además perdió América y qué sé yo, no precisa fantasmas, es un fantasma cómico. Nada de lo malo que hizo en vida puede ser superado por algo que haga en la muerte. Hizo todo mal para el imperio, lo degradó, lo terminó destruyendo, y además le demostró finalmente a los británicos que la monarquía, que ya era una estupidez, podía además ser ridícula. No había nacido todavía Carlos Windsor, pero bueno. Le quería contar de un fantasma que nos olvidamos, que es Sybil Vane, la amante de Dorian Gray, que seguramente andaba en ese teatro, claro que sí. que ahora es una marca, parece muy famosa, y nada menos que... Y fue también un nombre caprichoso puesto por nosotros a personajes de nuestros radioteatros. Totalmente. Y quizás el más famoso, el fantasma de la ópera, que no ociosamente Gastón Leroux lo ubica debajo de un teatro. Debajo de un teatro siempre debe haber un lago y seguramente siempre hay un fantasma. Le digo que le voy a contar por último algo que yo nunca he contado en público por pudor. Yo trabajé en el Main Building de la OEA, un edificio construido en 1895, donde existe la leyenda de que en el tercer nivel del edificio hay alarmas de esas electrónicas. ¿En dónde? En la OEA, en Washington, D.C. Sí, claro. Entonces pasan los guardias y a medida que van pasando oprimen un dispositivo y la luz electrónica se prende o se apaga según la ronda. Bueno, me juraron que desde hacía no sé cuántos años había un lugar en el que esto no pasaba. Yo fui 3 noches seguidas y sucedió efectivamente que la luz no funcionaba. Llamé a uno de los electricistas del servicio técnico, me dijo que dejara de molestar. Y una noche volví solo. Y le digo, es el día de hoy que lo que vi se parece bastante a lo que han visto algunos vecinos del barrio de Barracas descendiendo las laderas del Parque de Sama y diciendo que se trataba de Eliza Brown yendo a buscar a su novio que había muerto justamente defendiendo a la patria. William. Pero para cerrar esta historia, le digo que cerca de la Torre de Londres, allí en el Parlamento, por ejemplo, o en el Palacio de Buckingham, o en el número 10 de esa calle que yo no quiero nombrar, donde viven todavía los primeros ministros de Inglaterra, se cometen cosas ciertamente mucho más horribles de las que puede hacer un fantasma. Y digo, esa gente, no los espíritus, esos cuerpos, la memoria de esos cuerpos, esos nombres, son los que efectivamente están condenados para siempre a habitar en las sombras. En las sombras se llama el tango que va a tocar para nosotros en solo de bandoneón Astor Piazzolla. En 1864, esta es otra historia, un centinela fue sometido a consejo de guerra porque lo encontraron durmiendo mientras estaba de guardia. Y el soldado, en su descargo, hizo un extraño relato. Dijo que una extraña, muchas veces la palabra extraña, lo diré de nuevo. El soldado, en su descargo, dijo lo siguiente: que una extraña figura blanca había hecho caso omiso de su voz de alto, de la reina Isabel I de Inglaterra. Bueno, parece que a principios del siglo XIX, un guardia de la torre llamado Stanton, atraído por una extraña luz de la capilla donde fue enterrada Ana Boleyn, trepó con una escalera de mano para mirar por una ventanita y lo que vio fue una procesión de trajes isabelinos que subía lentamente. El desfile estaba encabezado por una mujer que se parecía a Ana Bolena. Hablaremos hoy
sobre la capital de los fantasmas. Hablaremos de fantasmas en la ciudad en la que aparentemente son más asiduos. Y esta ciudad es Londres. La Torre de Londres, por ejemplo, ha sido escenario de muchos sucesos sangrientos, lo cual es otra cosa. No necesariamente un suceso sangriento produce un fantasma. Si no, imagínese, el mundo estaría lleno de espectros y no se podría caminar a la idea que de Ana Bolena tenía el guardia Stanton, ¿no? En fin, el caso es que el hombre dijo que había un grupejo de personas vestidas como en los tiempos de Ana Bolena, etcétera. Bueno, eso no es un fantasma, es el testimonio de un tipo que dice que vio un fantasma. Sí. De todos modos, parece que Stanton, después de esta visión, abandonó su cargo, se mudó a Manchester y vivió hasta el fin de sus días contando este suceso, lo cual no le agrega ni un ápice de credibilidad, sin atravesarlos. El caso es que hay una verdadera multitud de fantasmas en la Torre de Londres. El más puntual de los visitantes es el fantasma de Ana Bolena, la segunda esposa de Charles Lawton. Conocido Enrique VIII, ¿no? Claro. Que fue encarcelada y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. El propio marido le mandó a cortar la cabeza. Es la mamá